Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Por qué la serpiente le dijo así a la mujer, no moriréis? Porque en los versículos anteriores, el versículo 2, el versículo 3, la serpiente se dio cuenta claramente que la mujer no tenía clara la palabra de Dios, tenía la palabra de Dios mezclada, un poquito de la palabra de Dios con un poquito del pensamiento. Y ya saben, un poquito del pensamiento ya hace que todo quede corrupto, no sirve. Precisamente lo que dice en Génesis 6, miremos Génesis 6, ya que estamos aquí cerquita, vamos a mirar qué dice Génesis 6. Los primeros versículos, muchas personas hablan de esos versículos y dicen cosas que tienen lógica humanamente, pero no es eso lo que quiere decir la palabra. Dice el versículo 1 de Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, desde ahí nacieron los gigantes. Vamos a seguir leyendo. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, al respecto, hay muchas cosas lógicas, pero que no son ciertas. Ya sabemos, el hombre trata de interpretar todo o trata de entenderlo, asociándolo a lo que conoce, asociándolo a la lógica. Pero la Biblia no fue escrita de esa manera. Dios no está hablando en ese sentido. Entonces, cuando dice, por ejemplo, el que no naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere de nuevo, ¿cómo lo interpretó Nicodemo? Nicodemo dijo, ¿cómo puede el hombre hacerse pequeño y volverse a meter al vientre de la madre para volver a nacer? Porque está pensando humanamente, como lo que tiene lógica. Entonces también cuando las personas leen ese pasaje dicen, gigantes, entonces se imaginan gente como Goliat. En la Biblia habla de Goliat como gigante, ¿no? Así. Entonces las personas se imaginan eso porque tiene lógica, tiene sentido. Pero ¿qué es lo que Dios está dejando ver en estos versículos? Algo que Dios abomina es la mezcla. Se mezcle la palabra de Dios con el pensamiento. Porque sabemos que el pensamiento o la conciencia de nosotros, ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿quién la maneja? La maneja Satanás. De muchas personas, desconociendo esto, piensan únicamente en el sentido humano, ¿sí? Físico. Pero, ¿qué es eso que se generó o eso que se genera cuando se mezcla la palabra de Dios con los pensamientos del hombre? Eso que surge son las religiones. Por eso las religiones tienen adeptos, y muchos adeptos, diferentes religiones, diferentes doctrinas, diferentes formas de ver la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque presentan las cosas de Dios de una manera lógica, ¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, los que enseñan a que es más espiritual la persona que dure más tiempo de rodillas. Entonces, ¿por qué tiene adeptos? Porque tiene sentido que, eso es lo que a Dios le gusta. Pero la Biblia no habla en ese sentido. Entonces, esos gigantes, esas son las religiones. Las diferentes religiones, las diferentes formas de ver a Dios. No conforme a la palabra de Dios, sino conforme al punto de vista humano. Si un poquito del pensamiento humano se involucra en el corazón, en lo que Dios quiere decir, ya no es directamente el corazón de Dios, ya es una contaminación. Por ejemplo, les he hablado del vaso, ¿no? El vaso con agua, que alguien le echa una gota de agua amarillo, tic, una gotica con un gotero, tic, y le dan a uno ese vaso. Pues uno piensa, como que es vitamina o algo le debió haber echado. Pero antes de tomar uno pregunta, disculpe, ¿es eso que le echó qué es? Entonces la persona dice, es que yo estuve viendo videos de orinoterapia. Dicen que si uno toma algo de orín,
entonces que eso destapa las vías respiratorias, que eso es bueno para la salud, es antioxidante, entonces, o sea, lo que usted me le echó acá fue gota de sus orines. Sí. ¿Quién se tomaría ese vaso? Nadie. ¿Por qué? Ya está contaminado. De la misma manera se hace abominable. Parece que se está hablando de la palabra de Dios, parece que se está queriendo mostrar el corazón de Dios, pero tiene una gotica ¡tin!, de lo que el hombre, cómo lo interpreta. Sí, falta que de pronto haya una religión que enseña que nacer de nuevo sea lo que dijo Nicodemo, tener que hacerse pequeño y meterse en el vientre de la madre para volver a nacer. Es una locura. Pero ese es el punto de vista humano. Por eso el hombre no puede, él dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. No se pueden discernir en el sentido humano, ¿sí? Entonces lo que hoy leímos, Génesis capítulo 3, versículo 4, donde dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. O sea, ya fue directo. En el versículo 1 solamente había lanzado un pensamiento, solamente lanzó su palabra, Satanás. Y lo que salió de Eva le dejó ver claramente, no tiene la palabra de Dios exacta, tiene la palabra de Dios mezclada, tiene un poquito de la palabra de Dios con lo que a ella le parece. Eso ya es abominable, ya eso es una religión, sí, una religión. No tiene nada que ver con Dios, es algo que a ella le ocurrió. Ayer lo miramos en detalle, ¿no? Bueno, miramos una partecita, porque ¿qué dijo Eva? Dijo que Dios había dicho que el día que comiera del árbol que está en medio. Pero ayer miramos y Dios no dijo así, porque el árbol que está en medio es el árbol de vida. Pero Eva dijo que Dios dijo que el día que comiera del árbol que está en medio moriría. Pero cuando miramos el capítulo anterior, Dios el árbol que puso en medio fue el árbol de vida, así dice la palabra, ¿no? Entonces cuando Eva dice eso, no, Eva ya por ahí se equivocó. Y luego, ¿qué más dice Eva? Eva dice que el día que comiera de él o lo tocara. Así dice Eva. El día que coma de él o lo toque, que así dijo Dios. Pero Dios no dijo eso. Dios dijo el día que comieres de él, ciertamente morirás. Pero Eva está diciendo que el día que lo tocara. ¿Sí? Vamos a mirar nuevamente eso que dijo Eva. Exactamente como lo dijo Eva. Y para notar el contraste en lo que dijo Dios. Dice Eva, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es más, no sé si se dan cuenta que Eva omitió algo que Dios había dicho sobre cuando se comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero Eva está cambiando el árbol. Eva está diciendo que es el árbol que está en medio. Pero ya sabemos que Dios en medio, ¿cuál puso? El árbol de vida. Ahí lo dice la palabra. No estamos agregándole ni quitándole. En el capítulo anterior, versículo 9, dice que el árbol que está en medio es el árbol de vida. Pero ahora Eva, ¿en qué momento Eva nombra el día? Vea, él dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ya sabemos, Dios no dijo que el día que coma o toque, pero ella no está diciendo el día, ella dijo simplemente, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis, pero no dice el día, ¿sí? En cambio, mire cómo lo dijo Dios. El versículo 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y ahora el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y Eva no nombra el día. Y es importante esa parte. Es algo pequeñito, pequeñito, pero Eva omitió. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Eva no dijo el día. Ya, esa parte la quitó, Eva la quitó. Y Eva le quitó esa parte y dijo que el día que comiera, no dijo el día. Eva dijo que si comía o lo tocaba, moriría. Pero Eva no dijo el día. Entonces, ¿quién dijo el día? Dios. Pues ustedes lo pueden comparar. Es bueno, mirando la Biblia, que comparen. Al leer el versículo 17, Dios dijo, el día que comas de él, ciertamente morirás. Que comiereis de él. Bueno, pero Eva dijo dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. Pero Eva omite la palabra
día. ¿Sí? Más adelante vamos a ver así, ¿por qué dice día? Para ello tenemos que meternos con Juan 8. Si alguien se quiere adelantar, puede leer Juan 8 y notará cuando nuestro Señor Jesucristo habla de ese día. Bueno, entonces ahorita estamos viendo el versículo 4. En el versículo 4, ¿qué dice? Dijo la mujer, dijo la serpiente a la mujer, no moriréis. Lo dice así, es sencillo. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ya. O sea, ¿por qué la serpiente habló directamente lo opuesto a la palabra de Dios y no hubo ninguna resistencia en Eva? ¿Por qué hizo esa afirmación, no moriréis? Porque como vio que en el corazón de Eva ya estaba mezclada la palabra, entonces no tenía que esforzarse. Él no tenía que esforzarse para engañarla. Él se dio cuenta, esta me pertenece. Ya ella me pertenece. ¿Qué tiene que ver ella con Dios? Nada. El hecho de que mezcle un poquito de la palabra de Dios con lo que a las personas les parece, ya eso es una abominación. Eso es una religión. Eso es algo que no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Es como cuando en algunas, entre comillas, iglesias, las que se hacen llamar iglesias, leen algún versículo y dicen, vamos a leer la epístola del apóstol Pablo de Segunda de Corintios. Y dice así, y leen algún versículo. Y lo que dicen de ahí en adelante son puros disparates, o sea, cosas que no tienen que ver con el corazón de Dios, sino que al hombre le parece. Entonces uno termina de ver esas enseñanzas religiosas, tienen sentido, tienen lógica, algunas son motivadoras, porque algunas tienen la finalidad de hacerlo sentir a uno feliz, y la música y todo eso, pero ya no tiene nada que ver con la palabra de Dios porque lo que están enseñando no tiene que ver. Así hayan leído un versículo, sí, el versículo sí es la verdad, el versículo sí es la palabra de Dios, sí está escrito, pero la forma como están presentando lo que está alrededor ya no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Por eso hoy vimos esa partecita, es muy importante, porque Eva, cuando miramos, Satanás, cuando vio que ella no tenía la palabra clara, pudo hacer una afirmación contraria a lo que Dios había dicho. Dios dijo que qué pasaba cuando comiera de ese árbol, moriría, ciertamente moriría. Y ya habíamos visto por qué dijo ciertamente, por qué no dijo directamente morirás, porque dijo ciertamente morirás. Tiene esa palabra ciertamente también tiene un significado. Entonces, eso ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, cuando Dios dice ciertamente morirás, ¿qué dice la serpiente? No morirás. La serpiente dice, no morirás. ¿A quién le dice no morirás? A alguien que tiene la palabra de Dios. Así más o menos. Exacto, no. Recuerden, muy importante, vamos a leerlo hoy. Hoy vamos a leer algo que nombramos el video anterior y nombramos el video anterior, pero no lo habíamos leído directamente, sino lo habíamos nombrado. Vamos a mirar Génesis 40. Génesis capítulo 40. En Génesis 40 aparecen los dos sueños y José interpreta los dos sueños. Entonces, ahí habíamos visto que José dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntemelo, ¿sí? O sea, suena como si José estuviera diciendo, yo soy Dios. Suena así, ¿no? Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Dice, después de las... Y le preguntó el versículo 7, estoy leyendo el versículo 7. Y le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Esta partecita se ve curiosa, ¿no? Porque José está diciendo, ¿de quién son las interpretaciones? Las interpretaciones son de Dios. ¿Y qué está diciendo José? Cuéntemelo. ¿No, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Cuénteme el sueño. Contádmelo. ¿Sí? Entonces, si una persona lee detenidamente lo que está diciendo José, o sea, José está diciendo como si él fuera Dios. Acuérdense cuando en la Biblia dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno solo somos. Eso que está diciendo José es lo mismo. Cuando José se atreve a decir, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo.
¿Por qué está diciendo José de esta manera? Porque el corazón de José es uno solo con el de Dios. Entonces, sí, a través de Adán el hombre perdió esa imagen, pero también a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver personas excepcionales que lograron recuperar esa imagen. Entonces, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo vino a hacer eso, a que toda la humanidad pudiera tener esa imagen de Dios. Pero entonces, ¿por qué estas personas en el Antiguo Testamento, antes de nuestro Señor Jesucristo, lograron tener esa imagen? Si miramos Juan 8, ahí dice, por ejemplo, que Abraham se gozó de ver el día de nuestro Señor. Ahí viene la palabra el día, el día. Por eso dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, nos estamos adelantando un poquito, estamos yendo mucho más adelante, pero es inevitable. Entonces, cuando dice de Abraham, en Juan 8, dice que Abraham se gozaría del día, de ver el día, y lo vio y se gozó. Pero en el momento que Jesús está contando esto, falta tiempo para que ese día se cumpla. Pero Jesús está hablando como si ya se hubiera cumplido. Entonces son cosas que a nuestro punto de vista no tienen sentido. Y uno dice, ¿por qué Jesús está hablando de ese glorioso día y que Abraham lo quería ver y Abraham lo vio? Si en el momento que Jesús lo cuenta aún falta para que se cumpla. No tiene lógica. ¿Por qué? Porque Jesús es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. Él conoce todo. Es más, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, de cierto te digo, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Por qué Jesús le podía decir así? Porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer para Pedro era en el futuro, pero para Jesús ya había pasado. Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer. Es más, no sé si se acuerdan, en el último capítulo de Juan, Jesús le da a entender claramente a Pedro de qué manera va a morir. Jesús se lo dice, pero faltaban años, faltaban décadas para que Pedro muriera de la manera como Jesús le anunció que iba a morir. Entonces Jesús, ¿por qué le pudo decir cómo iba a morir? ¿Será que Jesús lo maldijo? No, no es eso, no es eso. Lo que pasa es que Jesús es el alfa y la omega. Entonces para Jesús eso es algo que ya sucedió. O sea, es algo eterno, o sea, está en el mundo eterno, en el mundo donde no existe pasado, no existe futuro, no existe presente. Cuando dice el apóstol Pablo, hablo como hombre, se está refiriendo a nuestro punto de vista limitado. Nuestro punto de vista tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro. Entonces nosotros no podemos entender por qué Jesús puede hablar de algo que va a suceder décadas después, como si hubiera sucedido ya, como si hubiera sido parte del pasado. No tiene sentido para nuestra lógica. Pero él no es igual que nosotros. Él tuvo una naturaleza humana y él experimentó la tentación igual que nosotros. O sea, él sabe realmente lo que nosotros pasamos estando en esta condición humana. Él lo experimentó, pero su naturaleza es divina. Él realmente, ¿por qué puede conocer el futuro? Porque él, dice la palabra en Hebreos 1:3, él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y como les dije, la Biblia dice, Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Para Él no existe que pasado, futuro, presente, no. Igual en el mundo espiritual, por eso se pudo dar el lujo de decir, Abraham se gozó de ver mi día. Espere, pero para el día de nuestro Señor Jesucristo faltaba todavía. Cuando Jesús anunció eso, faltaba. ¿Y por qué dice se gozó? ¿Por qué empezamos a nombrar esto que de pronto es algo un poquito complejo? Si tendemos que salirnos de nuestra mentalidad limitada para poder entender por qué Jesús habla de un futuro como si hubiera sido pasado, ¿sí? ¿Por qué estamos nombrando esto? Pues porque precisamente ahorita cuando habla del día y porque hubo personas salvas en el Antiguo Testamento. Faltaba tiempo para que naciera nuestro Señor Jesucristo, pero ¿por qué hubo personas que pudieron reconciliarse con Dios? Esa imagen de Dios se perdió en Adán. En Adán se perdió esa imagen. Y nuestro Señor Jesucristo venía a hacer que esa imagen se hiciera una sola. Pero hubo personas en el pasado como José, como David, como Abraham, que lograron ver eso cumplido, ver el cumplimiento de algo que iba a suceder siglos después. Mientras ellos estaban acá, pareciera como si no se hubiera cumplido, pero ellos ¿cómo lo vieron?
Cuando miramos Hebreos 11 dice, ellos lo vieron por fe. ¿Por fe qué es? Ellos también estuvieron en un cuerpo como nosotros limitado, de pasado, presente y futuro, pero ellos lograron ver lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que está plasmado en Génesis 40. En Génesis 40, si miramos en detalle, aparece la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y uno puede decir, pero ¿cómo José supo lo que iba a suceder? Porque en el mundo espiritual eso no es iba a suceder, ya sucedió. ¿Cómo así? En la época de José, pero faltaban siglos. Sí, pero en el mundo espiritual ya sucedió. Si ustedes entienden esto o lo tienen claro, muchas de las cosas que lean en la Biblia, tienen sentido. Ay, por eso es que nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de sí mismo hablaba en tercera persona. Por eso es que el apóstol Pablo cuando habla de sí mismo habla en tercera persona. Sí, es un lenguaje espiritual. Es algo que humanamente no tiene sentido. Cuando uno lee las epístolas paulinas, las epístolas del apóstol Pablo, así le dice, ¿no? Paulinas porque son del apóstol Pablo. El lenguaje que él usa es un lenguaje que para el común de las personas es inentendible. Muchas personas dicen, uy, pero es que él habla de una manera muy compleja, sí, pero no es complejo. Deja de ser complejo cuando uno ya conoce el lenguaje espiritual. ¿Cómo fluye el lenguaje espiritual? ¿En qué sentido va el lenguaje espiritual? No tiene nada que ver con nuestro punto de vista, con lo que nosotros entendamos. Bueno, entonces vamos a leer Génesis 40. Génesis 40, primero, muy importante, leímos el versículo 7, pero vamos a ir un poquito atrás. Dice el versículo 1, Génesis 41. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Aquí tengo que hacer un pare. ¿Por qué dice que estas dos personas delinquieron? ¿Contra quién? Dice, delinquieron contra su señor, ¿sí? Delinquieron contra su señor. Es un lenguaje espiritual. Cuando dice delinquieron, los está colocando en la misma condición. No está diciendo que uno es bueno y el otro es malo. No, dice ambos delinquieron. Es como los que estaban crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo interpretan las religiones? El malhechor malo y el malhechor bueno. Pero no, la Biblia no dice así. La Biblia, ¿sabe qué título le da la Biblia a los dos que fueron crucificados al lado de nuestro Señor Jesucristo? Dice los dos malhechores, ambos. O sea, en la Biblia no se muestra como si este fuera bueno y este fuera malo. No, los dos en la misma condición, solo que uno halla la misericordia, el otro se queda en la maldición. El que halló la misericordia estaba en la maldición para que haya hallado la misericordia, disculpen la redundancia, para que hubiera hallado la misericordia significa que él estaba en la maldición, pero halló la misericordia, dejó de ser maldito, pero el otro siguió en la maldición. Entonces la Biblia muestra eso, ya lo habíamos hablado también. A lo largo de todo el Antiguo Testamento podemos ver la sombra de Jacob y Esaú, el que haya la bendición y el que se queda en la maldición. Caín y Abel, lo mismo, la ofrenda que haya gracia delante de Dios y la ofrenda que Dios rechaza. O sea, lo que es bendito y lo que es maldito. Todo en la Biblia está contado de esa manera. Y podemos seguir colocando ejemplos y ejemplos del Antiguo Testamento, hablando de las Escrituras, de cuando nuestro Señor Jesucristo nombraba las Escrituras, únicamente hablando del Antiguo Testamento. Todo está escrito de esa manera. Es un lenguaje espiritual. Entonces, aquí, ¿qué está diciendo? Está mostrando claramente el primer versículo. Ambos delinquieron contra su Señor. Que uno de ellos tuvo un sueño que es para vida y el otro tuvo un sueño que es para ¿qué? Para muerte. Eso es lo que muestra la Biblia. Un sueño. ¿Cuál es el sueño que es para vida? El sueño que cumple con el requisito de lo que a Dios agrada. ¿Qué es? Ese sueño involucra la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y el otro sueño qué es? La obra humana. Bueno, ya ustedes saben que el panadero, ¿qué es lo que tiene encima en su sueño? ¿Qué es lo que manifiesta en su sueño? Lo que hay en el corazón de él. Dice que iba delante de su Señor. O sea, ven, delante de su Señor bíblicamente se refiere delante de Dios. Aquí dice en el versículo 1, ambos delinquieron contra su Señor, el Rey. Pero ya sabemos que eso que está escrito en el Antiguo Testamento, eso que está escrito en Génesis 40, está refiriéndose al Evangelio, está refiriéndose al mundo espiritual. Entonces, cuando dice su Señor, ¿a quién se refiere? Al único Señor que hay. Está hablando de delinquieron contra Dios. Está hablando de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esos dos que delinquieron contra su Señor representan a toda la humanidad.
Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién? Los dos por igual, no hay diferencia entre este y este. Los dos delinquieron contra su Señor significa están destituidos de la gloria de Dios. Pero uno de ellos tuvo un sueño que muestra en su corazón el secreto para la vida eterna. Y el otro tuvo un sueño que muestra el secreto para no poder salir de la maldición. Eso, los dos, cuando dice los dos delinquieron, está diciendo los dos estaban en la maldición. Hubo algo que se me olvidó hacer, qué pena, qué pena. Y es que se me olvidó poner a grabar la captura de pantalla del video del celular que está transmitiendo únicamente para TikTok. Porque yo generalmente trato de mirar después las preguntas, los comentarios, todo, pero hoy se me olvidó. Bueno, entonces lamentablemente todos los comentarios que hayan escrito hasta este momento no los voy a alcanzar a ver, porque no, mire, solo, no me quedé con grabación. Bueno, ya pasó, no hay problema. Entonces, ambos delinquieron, pero lo que íbamos a ver más en detalle, luego este capítulo lo vamos a ver más en detalle, muy desmenuzado. Hoy alcanzamos a hablar de un versículo, pero vamos a mirar, el versículo que les quería mostrar de esta historia es el sueño del copero, cómo él logró ver en detalle, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a mirar el sueño del copero, ¿sí? Dice desde el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, presten atención al sueño del copero. Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Entonces, hasta ahí lo que vemos en ese versículo está describiendo desde el momento en que brotó, en que crece, le salen los 3 sarmientos y ve la flor y ve cómo viene a madurar, es decir, ve cómo generan los frutos y ve al final, ¿qué es lo que resume ese sueño? Al final ve los 3 racimos de uvas y él toma de esos racimos de uvas y los exprime en la copa y le presenta eso a su señor. Si lo miramos humanamente, es abominable lo que él hizo. A un rey no se le va a presentar jugo de uvas, porque lo que él hizo al exprimir fue sacar el jugo de las uvas y se la presentó a su señor. Entonces, ¿pero por qué halló gracia delante de su señor el que presente el jugo de estas uvas? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna. Entonces, ¿qué significa lo que está haciendo ese hombre al exprimir lo que está ahí y presentarle eso a su señor? Que está presentando la obra de nuestro Señor Jesucristo. No se está presentando a sí mismo. Cosa contraria pasa con el panadero. Que el panadero, ¿cómo sueña? Él sueña que tiene 3 canastillos de pan sobre su cabeza. Pero en el canastillo de más arriba, ¿qué es lo que tiene? Dice que tiene toda clase de manjares de panadería. ¿Cómo se hacen los manjares de panadería? No sé cómo los llaman en diferentes países, pero voy a nombrar algunos manjares de panadería que se conocen en mi país. Hay uno que le llaman 1000 hojas, porque se hace con hojaldre. Entonces lo llaman 1000 hojas porque parece que fuera una hoja encima de otra y tiene arequipe. ¿Cómo se hace eso? Es necesario mezclar, es necesario que intervenga la obra del ser humano. La obra del ser humano, hacer, presentar algo. Es como las personas que presentan delante de Dios, que se madrugan, que oran, duran 3 horas arrodillados o acostados boca abajo orando, o se colocan frijoles en los zapatos para subir escaleras, o se echan látigo. Eso representa esos manjares de panadería, todo lo que el hombre cree que necesita hacer para agradar a Dios. No hay nada que el ser humano pueda hacer para agradar a Dios. Bueno, hay una cosa, pero no necesita hacerla él. Solamente tiene que creer la obra que Dios hizo con nuestro Señor Jesucristo. Mientras no creen la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que está haciendo es en vano, no sirve de nada. El madrugarse, el arrodillarse a orar y orar y orar y orar, el leer y leer y leer, todo eso que el hombre cree que hace bien, es como el que estaba orando delante de Jesús y decía, que nuestro Señor Jesucristo cuenta a esa persona que está orando y dice, gracias Señor, porque yo no soy como este publicano, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano, yo así contaba todo lo que él hacía. Eso es igual al sueño del panadero.
que tenía arriba toda clase de manjares de panadería. ¿Y sabe qué dice de ese sueño? Venían las aves y comían de eso. Más adelante vamos a ver en detalle más eso. ¿Quién es esa ave? Satanás. Ya sabemos, ¿no? Entonces, ese sueño de panadero, ¿para qué fue? Para muerte. Pero el sueño del copero, ¿qué fue? Para vida. Y lo que describe ese versículo 9 que acabamos de leer es como un time lapse. Un time lapse. En el time lapse se coloca una cámara y se ve cómo empieza a germinar. Va tomando una foto cada minuto. Entonces, después esas fotos pasan a toda carrera y uno ve la planta cómo surge, cómo crece, y hasta cuando le salen las racimos de uva. ¿Y esto qué representa? En detalle está viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. En detalle está viendo la obra que necesita ver. Lo único que necesita ver para poder ser salvo, como dice la palabra, mirad a mí todos los términos de la tierra. ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Mirad a mí todos los términos de la tierra. No está diciendo desen látigo, no está diciendo sacrifíquense, suban escaleras, levántense temprano, arrodíllense a orar durante horas y horas. No está diciendo nada de eso. Es más, dice la palabra sacrificio. No quiero sacrificio. Dios no quiere nuestro sacrificio. No quiere que nosotros hagamos esas cosas. Quien hace esas cosas está como el panadero que adquirió la muerte. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Y eso es lo que queríamos ver del versículo 4. Satanás dijo claramente, ¿qué dijo Satanás? Dijo, no moriréis. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué pudo decir directamente algo contrario a la palabra de Dios? ¿Y por qué no hubo ninguna reacción de Eva? O sea, ¿por qué Eva no le pudo decir así como nuestro Señor Jesucristo? Cuando Satanás le habló a nuestro Señor Jesucristo, rápidamente nuestro Señor Jesucristo identificó la voz de Satanás y le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Pero ¿por qué Eva no pudo? Porque Eva, o sea, escuchó esa palabra y suena lógica, tiene sentido. ¿Con qué lo filtró? Con su punto de vista. Y esa es la abominación delante de Dios, la persona que confía en su punto de vista. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra. Gracias por las personas que se pudieron conectar el día de hoy. Permite, Señor, que todas las personas que se conectaron el día de hoy, si no ahora entendieron o alcanzaron a escuchar completo, permite que pues, vean después la transmisión que se graba en YouTube. Permite, Señor, que esta palabra quede en el corazón de todos, porque lo único que puede salvar a una persona es tu palabra, no algo que el ser humano haga. Para ti es abominable los sacrificios del ser humano. Sacrificios no te agradaron a ti. Lo que tú quieres es solamente que creamos a tu palabra. La salvación es por fe, por creer. Pero la gente, ¿cómo va a creer si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo alguien les va a enseñar si todavía son pecadores? La mayoría de las personas que se hacen llamar pastores, apóstoles, evangelistas y con muchos nombres hermosos y rimbombantes, lamentablemente no son salvos, son todavía pecadores y lo único que pueden transmitir es la misma muerte que ellos tienen. Por eso dice la palabra, si un ciego guía a otro ciego, ambos van al hoyo. Permite, Padre, que todas las personas que se unieron el día de hoy al live puedan recibir esta palabra y la puedan tener en su corazón. Porque si ella está en su corazón, de ahí puede salir para vida eterna, para dar fruto para vida eterna. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a las 9 de la noche, hora de Perú. Chao.